Y El Salvador, como sabemos, se convirtió para muchos en una referencia en términos de política criminal. Porque, claro, es indudable, con la llegada de Bukele a la presidencia bajaron drásticamente las estadísticas criminales. Y eso está haciendo que muchos países quieran copiarlo. El que más está avanzando en esta línea es Perú, donde de hecho la presidenta Boluarte presentó un Plan Boluarte, que básicamente es un plan Bukele adaptado. Y eso está llevando a que no solo Bukele, de alguna manera, de clases de lo que supuestamente es lo que habría que hacer en materia criminal, sino que haya algunos embajadores de ese plan, personas que participaron de su aplicación y que participan de su aplicación. Y ese es el caso de Gustavo Acevedo, que es alcalde de Santa Ana, segunda ciudad en términos de población que tiene El Salvador, porque los alcaldes han tenido un papel importante justamente en la implementación de muchas de las políticas, por ejemplo, en el plan de control territorial. Y el propio Gustavo Acevedo estuvo justamente en Perú, se reunió con varios representantes, firmó un acuerdo con el alcalde de Callao para hermanar a las dos ciudades y terminar justamente compartiendo esas experiencias. Y está justamente en comunicación con nosotros para contarnos de qué se trata este plan y cómo puede aplicarse en otros lugares. Gustavo, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, recientemente estuve en Perú, precisamente en las ciudades cercanas a Lima, a la capital. Estuve en el Callao, estuve también en San Martín de Porres, San Isidro. Estuve pues en el marco de la Misión Internacional de Ciudades Inteligentes que promueve nuestro amigo José Manuel Saavedra. Y estuve también con los alcaldes de dichas comunas, el señor Pedro Espadaro, el señor Aliaga, nuestro amigo Hernán Cifuentes, etcétera. Y en el marco de esta visita, pues, tal como lo veníamos planificando desde febrero de este año, a inicios que ellos vinieron a El Salvador, pues firmamos algunos hermanamientos entre ciudades, que es cuestiones bastante comunes que se dan entre comunas. Gustavo, arranquemos por el principio. ¿Por qué no nos cuenta los lineamientos generales del plan de control territorial y del papel que en ese contexto tienen los alcaldes? Bueno, realmente El Salvador en el pasado reciente había estado sumamente sumergido, bueno, gravemente en los grupos delincuenciales. Teníamos una pandemia de lo que era el coronavirus y también teníamos la pandemia de la delincuencia que se vino dando desde 1988, más o menos con grave énfasis en lo que es las pandillas. Vale la pena mencionar que estos son grupos delincuenciales que se originaron en El Salvador, pues provenientes desde los Estados Unidos. Fue parte de los jóvenes que en su momento fueron deportados de Estados Unidos y que venían pues con algún sentimiento de formación criminal y que de alguna manera formaron acá a 60 diferentes tipos de pandillas, de las cuales 2 o 3 eran las más grandes a nivel de El Salvador y peleaban los territorios entre sí. A lo largo de los años, después de los acuerdos de paz en nuestro país, nunca se hicieron diferentes planes. Yo creo que algunos presidentes hicieron el control como el plan mano dura, la delincuencia, el super mano dura, después de un tiempo fallido y así sucesivamente, pero solo eran leyes blandas, solo eran leyes que dejaban libre siempre al menor infractor, dejaban libre siempre a las personas para que cometieran delitos. En El Salvador existía en ese entonces lo que llamamos rueda de caballitos acá, que las personas eran denunciadas los domingos, lunes eran capturados, dependiendo del delito que habían cometido. Luego el martes eran requeridos por la Fiscalía General de la República, miércoles presentados a tribunales y jueves salían de la cárcel. O sea, estábamos hablando de un lapso de domingo a jueves, estaban afuera y ya salían molestos, enojados con lo que lo habían denunciado, molestos con lo que los habían capturado, enojados con las autoridades locales que los habían llevado tras las rejas. Y así sucesivamente empezaban a matar cada uno en la línea que le correspondía. Bueno, depende del nivel de vulnerabilidad de la persona. A tal grado, pues, que muchos de los denunciantes fueron asesinados
por estos grupos de pandillas a través de este tipo de situaciones de rueda de caballitos que salían muy rápidamente. Los requerimientos fiscales, además de eso, eran sumamente débiles en ese tiempo, en los cuales en algunos de ellos solo se encontraban documentos básicos como la identificación y algún tipo de acusación débil para acusarlos como por asociaciones ilícitas o pertenecientes a pandillas, pero nada sumamente grave como para poner tras la reja. Los jueces igual, pues de alguna manera no eran sumamente fuertes como para poderlos mantener. O sea, el Estado estaba totalmente mal, o sea, estaban las leyes demasiado débiles, el menor infractor podía hacer lo que quiera en este país. Ellos mataban, pero no era la principal objetivo matar, porque fueron evolucionando en el tiempo, fueron Pero, evolucionando hasta el grado que Gustavo, pero cuéntenos cómo es ahora el sistema, cómo funciona concretamente el plan de control territorial que está aplicado hoy. en el 2019 llega Nayib Bukele a la presidencia, todos lo apoyamos desde diferentes trincheras, llegó a la presidencia y comenzó con el plan control territorial, el cual sacó el ejército a las calles, no solamente a la Policía Nacional Civil, sino que también sacó al ejército al territorio. Eso implicó que teníamos presencia militar en los diferentes lugares a nivel nacional. Eso hizo que los homicidios se redujeran grandemente. Las pandillas se empezaron a sentir acorraladas, se empezó a hacer el trabajo para poder de alguna manera identificar a los grupos de pandillas y de tal manera que se empezó a hacer los cimientos de lo que era el protocolo de acusaciones contra los líderes de pandillas, contra los rafleros, como le llamaban otros, con los personajes que llevaban y traían información desde dentro de los penales. Se empezó a diagramar todo este tipo de información para configurar cómo era el funcionamiento de estos grupos delincuenciales, las cuales estaban tan fuertes que ya no solamente delinquían a nivel, o sea, no tenían comunicación nacional, sino que también internacional. Se fue haciendo toda esta información y llegó un momento en que estas pandillas empezaron a sentir ese acorralamiento y en los penales el presidente dictó de que no vieran la luz del sol, de que estuvieran confinados de una manera con situaciones sumamente difíciles y las pandillas afuera, los que se encontraban pues en ese momento en el territorio, empezaron a delinquir para tratar de acorralar al gobierno. Y ese fin de semana tuvimos casi 100 asesinatos en un fin de semana. O sea, en la mañana, en la tarde, en la noche era común ver gente muerta en El Salvador, en la noche era común ver gente muerta. Entonces el presidente cambió la ley. En el 2021 ya habíamos llegado nosotros a las alcaldías como alcaldes y el Congreso de la República de El Salvador, la Asamblea Legislativa, ya teníamos la mayoría. O sea, es decir, los 56 diputados que se tienen ahora más los grupos aliados. Eso daba la facultad para poder modificar el Código Penal, modificar lo que es la ley de los menores infractores, en los cuales se convirtieron en personas que pueden ser juzgadas por delitos de pandillas como adultos. Es decir, ya no es tan sencillo como un menor infractor comete un delito que es de pandilla y que puede llegar a tener la rueda de caballitas y salir libre. Ahora puede enfrentar una pena de 30, 40 años un menor o infractor, o cualquier niño mayor de 12 años que agarra una pistola, que mata una familia, que recoge un dinero, que hace esos asesinatos en serie, sabe lo que está haciendo perfectamente y que puede afrontar 30, 40 años de condena, igual que los mayores. Ahora, Gustavo, definitivamente Gustavo, obviamente todo lo que usted está planteando es ilegal en la mayor parte de América Latina. Digo, que un menor pueda pasar 30 años en la cárcel por tener un arma, o por ejemplo que un preso por estar preso no vea la luz del sol, o cosas que ha dicho el propio presidente Bukele como amenazar con retirarles la comida a los presos. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto en América Latina donde hay división de poderes y donde los presidentes no tienen el poder absoluto que tiene el Bukele en El Salvador? bueno, la versión de ilegal tú la puedes tomar a la manera que cada quien le convenga. Realmente la versión, o sea, si todos los días estás violando los derechos humanos,
O sea, ilegal era que mataras a una familia completa. También es Ilegal ilegal. era que le fuera... También es ilegal, pero era que le fuera... yo le Y cuento que le cómo fueras a quitar el dinero. le estoy diciendo porque estamos hablando de la posibilidad de aplicar esto que se hace en El Salvador en otros países. Quizás en El Salvador hoy sea legal por cómo es el gobierno, pero lo que le digo es, en Perú, en Colombia o en Argentina es ilegal que un chico de 12 años vaya 30 años preso por tener un arma. Por eso le digo, ¿cómo se hace para aplicar ese modelo si no hay un poder absoluto por parte del presidente? Porque la verdad que en ningún país de América Latina existe eso, salvo en El Salvador. Bueno, definitivamente lo que se necesita es voluntad política y priorizar los derechos humanos de las personas honradas, trabajadoras y que quieren sacar adelante un país. Yo estoy seguro de que hay mucha gente honrada, trabajadora, comerciantes, gente de familia, personas que quieren educadas, personas que quieren salir adelante en los países latinoamericanos y que de alguna manera quieren buscar el bien para sus diferentes sectores, para su familia, para su sociedad, para sus barrios, colonias, municipios, etcétera. Esos derechos humanos de las personas buenas son más importantes que los derechos humanos de los delincuentes que cometen vulneraciones todos los días y que violan los derechos humanos de estos buenos. Entonces lo que se necesita es una voluntad política. Aquí, como se tenía todo, entonces el presidente dicta una ley en la cual todos los ministros del gobierno ejecutan, o sea, están en línea con él, el Congreso le apoya, nosotros como alcaldes nos sumamos y apoyamos indistintamente de los colores políticos, tenemos más de 150 alcaldes de 262, es decir, nos sumamos completamente. Es decir, que aquí hubo una voluntad, unas ganas de sacar adelante El Salvador y no ser conocido como el país más peligroso del Gustavo, mundo. entonces Sino, la propuesta de ustedes desde El Salvador es que no existan más los derechos humanos, digamos. Que el concepto de derechos humanos no exista más. no, la propuesta es que exista voluntad política en cada uno de los territorios para que se pongan de acuerdo Congreso, alcaldes, instituciones de gobierno, cortes, institutos acusadores, cualesquiera que sean, para que apliquen cada uno tropicalizando a su país su manera de trabajar, su manera de ver y según sea el nivel de delincuencia que tengan, aplicar de esa manera pues sus planes que crean ellos que son correspondientes. Nosotros, nuestra labor no es tener injerencia sobre otro gobierno, definitivamente no. Yo fui a Perú por un tema municipal en el cual directamente nosotros fuimos a hacer intercambio de experiencias municipales. Nuestro trabajo desde las alcaldías, de cómo nosotros ponemos nuestra plataforma, nuestras cámaras de videovigilancia, nuestra labor directamente relacionada con la policía municipal, de cómo estas se firman convenios con la Policía Nacional Civil, de cómo hacemos los patrullajes en el territorio, de cómo nuestros líderes comunitarios y de apoyo comunitario sirven también como informantes para poder brindar información veraz, rápida para los gobiernos centrales y que de esta manera desde las alcaldías nosotros podamos trabajar articuladamente y directamente en favor del pueblo. Ahora, o sea, Gustavo, esa es nuestra labor como alcaldes. eh, No ingerir, o sea, nosotros no estamos ingiriendo. no, son recomendaciones, está claro, no le estaba planteando eso. Ustedes hacen recomendaciones, yo para entender y traducir en todo caso las recomendaciones que ustedes están haciendo. Ahora, usted planteaba antes el tema del endurecimiento de las penas y de los derechos que tienen que tener o no aquellos que cometen delitos. Todo el tiempo, todos los sistemas penales, los que funcionan mejor y los que funcionan peor, cometen errores. Y en esos errores son arrestados y a veces hasta condenados personas que después se prueba que son inocentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se le devuelve a una persona que fue arrestada injustamente, como muchos que están denunciando haber sido arrestados injustamente en El Salvador? ¿Cómo se le devuelve lo que implica pasar por una cárcel en la cual no le dan de comer, no le dejan hacer ejercicio, no le dejan ver la luz del sol? Bueno, realmente aquí en El Salvador hay personas que en algún momento de su vida ponen las denuncias mes a mes, mes a mes, mes a mes. ¿Por qué? Porque existen situaciones que pueden tender a tener, de alguna manera puede generar una confusión. Una persona que brinda información bajo amenaza de estos grupos delincuenciales con matar a esta persona o a su familia,
en algún momento tuvieron obligadamente que brindar información a las pandillas, al igual que muchas de las empresas que en su momento tuvieron que pagar la extorsión para que no les mataran a sus motoristas de las unidades de transporte, que no les mataran a los colaboradores, a los empleados, a todos los que trabajaban con ellos. En algún momento tuvieron que pagar la bendita renta que aquí se llamaba, o lo que podría ser las extorsiones. Al pagar esto se constituye ya ahora en un delito. ¿Por qué? Porque está financiando estos grupos. La persona que brinda información es una persona que está indirectamente colaborando con pandillas. Muchos de ellos en algún momento de lo que lleva el régimen han sido apresados, y muchos de ellos han demostrado a través de sus diferentes defensas que realmente habían puesto sus denuncias, habían buscado las autoridades de que estaban bajo amenazas, habían de alguna manera reportado la situación en la que se encontraban para poder ser liberados. Definitivamente, todas estas personas, muchos de ellos que sí han comprobado de una manera efectiva de que han tenido ese tipo de inconvenientes, han sido liberados y están pues tranquilos en sus casas. Igual trabajando, como todos los demás salvadoreños que queremos sacar adelante este país. Gustavo, si una persona tiene muchos tatuajes, ¿puede caminar tranquilo hoy por una ciudad salvadoreña? Porque conozco infinidad de denuncias de personas que por el solo hecho de tener tatuajes son detenidos por la policía. Definitivamente, si alguien viene y tiene tatuajes alusivos de pandillas, van a ser revisados en algún momento y van a ser apresados. Estos son protocolos. Van a ser apresados por los tatuajes. Por tener tatuajes alusivos a pandillas. Aquí en El Salvador. Perdón, y si esa persona si esa persona por ahí en algún momento se hizo un tatuaje vinculado a una pandilla porque tuvo en el pasado alguna participación con una pandilla, pero ya no tiene nada que ver, no tiene ninguna participación en un delito, igual es arrestado. Claro que sí, aquí existe una ley de proscripción de pandillas, como existió en algún tiempo en Europa con respecto a los símbolos nazis. Nadie podía tener un símbolo nazi en algún momento de la historia. No sé si tú lo has leído en su momento. Bueno, incluso las tumbas han sido que tienen signos de pandillas, incluso han tenido que ser destruidas, las paredes pintadas, etcétera, que tenían por esa ley que no solamente tiene El Salvador, tiene muchos países del mundo con respecto a estos grupos genocidas. Evidentemente. Le aseguro que una persona de Europa no es arrestada por tener un tatuaje alusivo al nazismo. No es arrestada en el momento. Le aseguro que no es arrestada. Muy probablemente ya no. En este tiempo muy probablemente no. Bueno, pero a usted entonces le parece bien que una persona sea arrestada sin que haya participado directamente de ningún delito por el solo hecho de tener un tatuaje. Existe un protocolo, un tatuaje alusivo de pandilla. Un tatuaje alusivo de pandilla. Porque una cosa es tener un tatuaje de Hello Kitty, tener un tatuaje de Mickey Mouse, de un dragón, etcétera, y otra es tener un tatuaje de un grupo de pandillas. Y alguien que tiene un tatuaje alusivo de pandillas es porque alguien que efectivamente en algún momento de su historia colaboró, perteneció, de alguna manera estuvo. Nadie en su sano juicio se va a tatuar el grupo de una pandilla, al menos en este país, y no es pandillero. Gustavo, muchas gracias por este tiempo con DNews. Bueno, la verdad.